Arazo y le preguntaba sobre el RIGI. Ahora vamos a ver qué es el RIGI, cuáles son las consecuencias que puede llegar a traer, los beneficios y las contras que tiene este régimen de incentivar a las grandes inversiones. Vamos a hablar con Carlos Freite, él es director del área de recursos naturales de Fundar y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, como especialista, contanos qué es el RIGI o el RIGI, qué implicancias tiene para la industria local y qué implicancias tiene para el trabajo, el nuevo trabajo registrado en la Argentina. Perfecto. Bueno, el RII es un esquema de incentivos que lo que procura hacer es atraer inversión extranjera directa a grandes proyectos en el sector de minería, hidrógeno y gas natural licuado. Esos son los sectores sobre los cuales hay expectativas que se concreten inversiones. Y para hacerlo lo que hace es propone un esquema de incentivos fiscales, cambiarios y arancelarios sumamente generosos y alineados con la preferencia de las empresas, y les otorga una ventana de oportunidad de 2 años para adherirse al régimen, o sea, para tener acceso a todos esos beneficios. Estamos hablando de 200 millones de dólares mínimo. Las inversiones parten de 200 millones de dólares. Exactamente, y hay un esquema que está muy orientado a que esas inversiones se concreten en el corto plazo. La exigencia es que el 40% de la inversión del proyecto se concrete en los 2 primeros años. O sea, ya hay como un fuerte incentivo a que esas inversiones se concreten, digamos, durante la duración del mandato del gobierno actual. ¿Qué pasa si el RIGI está aprobado, pero no hay salida en el cepo? Por ende, ¿qué pasa con las utilidades de esa compañía si aún continúa la restricción? ¿Quedan por fuera por estar dentro del régimen? En realidad lo que hace el RIGI es crear para estos proyectos un régimen de excepción en materia cambiaria que le permite a las empresas no solo girar utilidades al exterior sin restricciones, sino incluso mantener su capital operativo o, por ejemplo, el resultado de la exportación de lo producido en el marco de estos proyectos en el exterior. O sea, no tienen una obligación de liquidar en el mercado interno las divisas producidas por los proyectos. Claro, pueden traerlo, pueden traerlo por el MULC o por el contado con liquidación, porque eso va a cambiar un poco, digamos. ¿De qué manera puede liquidar o puede traer o llevarse los dólares? Bueno, en realidad no hay una especificidad respecto a cuál es el mecanismo para liquidar los capitales que ingresen para las inversiones. Lo que hay es una regulación bien específica respecto, por un lado, a la posibilidad de acceder de manera irrestricta al mercado único libre de cambios. Por otra parte, respecto a la no obligación de liquidar el resultado de las exportaciones localmente. Ese es un gran punto del RIGI y es un reclamo, digamos, no sé si histórico, pero un reclamo de larga data de las empresas que operan en este tipo de sectores. Déjame que te comente 2 de los puntos que me parecen más problemáticos del RIGI. Hay un punto referido al esquema tributario. Lo que hace este esquema es disminuir el impuesto a las ganancias en 10 puntos para los proyectos. Esto quiere decir básicamente que en lugar de tributar el 35% de impuesto a las ganancias, como es para el conjunto de los actores económicos que tengan determinado nivel de facturación, tributarían 25 puntos de impuesto a las ganancias. Y por otro lado, permite importar bienes de capital o maquinaria, digamos, para ser utilizada en estos proyectos, arancel cero. Eso implica una desventaja competitiva para la industria nacional. Claro. Si trata de competir en el mismo sector, típicamente tiene que importar los insumos para fabricar las mismas herramientas a un arancel más alto. Ahí pregunto, ¿dónde está el límite en la protección que están trabajando y que van a tener lo que el presidente llama libre competencia, pero la competencia tiene que ser de igual a igual y ganar por calidad, no por condiciones diferentes? ¿Crees que se va a dar este escenario como bien vos marcás, Carlos? Bueno, ahí lo que pasa es que sucede algo paradójico. El esquema está orientado, digamos, a generar una condición, si se quiere, de libre competencia arancelario de la Argentina.
mientras que estos proyectos tendrían la posibilidad de importar arancel cero, en la práctica coloca a los productores nacionales en una situación desventajosa. O sea, no es que les permite competir en igualdad de condiciones, sino que los coloca en una posición desventajosa respecto a otro tipo de productores. Y después hay algo de diseño de política, que es, digamos, en general, este tipo de proyectos, o cuando uno diseña una política para este tipo de proyectos, lo que se plantea es cuál es el beneficio que la ejecución de este proyecto le genera a la economía nacional. Hay un beneficio obvio, que es la generación de divisas, que sirve para resolver los desbalances externos. Pero que si se van, estás en cero, Carlos. Porque si se van también, estás en cero. Si todo lo que se gana se va, lo único que vas a tener es el 25% de ganancias. Exactamente. Pero bueno, asumamos, digamos, que hay ingreso de capitales por inversión extranjera directa y generación de divisas por lo que se exporte, digamos, del proyecto primario en sí. Ahora, en general, para estos proyectos, y es como una recomendación, digamos, de todos los organismos internacionales, lo que se espera es que el proyecto sirva para desarrollar capacidades productivas dentro de la economía, o sea, que no sea solamente un proyecto de enclave, que ejecute un proyecto minero, un proyecto hidrocarburífero, sino que genere otro tipo de movimiento en otros sectores que dejen capacidades instaladas que el día de mañana puedan servir para, por ejemplo, no sé, exportar servicios complejos. Que genere valor agregado. Vamos a seguir, Carlos, hablando porque me interesa mucho y te voy a dejar algo para la próxima vez que nos encontremos. ¿Qué pasa con la empresa que ya trajo 200 millones de dólares y tributa el 35%? ¿Por qué? Porque no está en el RIGI. ¿Me lo contás la próxima a ver si puede inscribir, aunque la plata ya la haya incorporado? Porque si no, también hay una desventaja muy grande con el que trajo la plata hace 2 meses. ¿Me lo contás la próxima, te parece? Perfecto, muchas gracias. Un gran abrazo. Carlos Freites, director del área de recursos naturales de Fundar, hablándote del RIGI, un régimen para las grandes inversiones. Quédate